a nuestra última sesión, que el día de hoy tenemos la presencia de dos grandes amigos, la maestra Berta Orozco y el maestro Tobías García Tobar, de quien, bueno, no les puedo platicar más que son mis amigos. La maestra Berta Orozco es juez de distrito en el Juzgado Primero de Pachuca Hidalgo y, bueno, toda su trayectoria profesional la ha desarrollado en el Poder Judicial, ha sido oficial judicial, actuaria, secretaria de juzgado de distrito y actualmente jueza de distrito. El maestro Tobías, bueno, tiene una amplia experiencia en el sector público. Él ha sido profesor y director de la División de Derecho Político y Gobierno, anteriormente Facultad de Derecho en la Universidad de Guanajuato. Fue nuestro profesor de la maestra Berta y de su servidor. Ha trabajado en organismos electorales, ha trabajado en el Poder Judicial y durante más de 10 años fue director de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial, ¿no? Los dos son expertos en cada uno en su área. Entonces, pues el día de hoy, el tema que nos congrega tiene que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado. En el caso del maestro Tobías, nos hablará acerca de las generalidades de la figura, las nuevas tendencias y las nuevas, esta nueva figura que es de reciente creación en México y que, bueno, tiene algunos años. Y bueno, la maestra Berta al final nos hablará sobre algunos tópicos que tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos y el daño moral que ellos ocasionan. Como ya saben, la dinámica es cada uno va a tener una exposición inicial de 15 a 20 minutos. Posteriormente vendrá una segunda exposición por parte de alguno de ellos, por parte de cada uno de ellos, y abriremos un espacio de preguntas y al final pues cerraremos con unos minutos de conclusiones, ¿no? Les pido nada más alguna pregunta además para efecto de ir avanzando y obviando tiempos, nos las pudieran compartir en el chat para nosotros hacérselas en su momento correspondiente a nuestros invitados, ¿no? Entonces, en primer orden, pues le cedemos el uso de la voz al maestro Tobías García Tobar. Adelante, maestro. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Es un placer estar en este coloquio y un privilegio también compartir la sesión con la maestra y jueza de distrito Berta Orozco. Para ambos mi aprecio y mi afecto de siempre. Y por supuesto también un gusto estar conversando con quienes han destinado este tiempo para conversar sobre este tema que resulta muy interesante. Hay un par de situaciones que les pidiera imagináramos y que no son tan remotas para tratar de, al hilo de dos situaciones reales o hipotéticas, cada quien lo podría ver desde su propia óptica, ir enlazando con el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, de los poderes públicos, como también suele identificarse. Imaginemos el caso de una persona en una ciudad X que va transitando por la calle con su mujer y su hijo o su nieta y de pronto aparecen tres personas aparentemente que son elementos de la Agencia de Investigación Criminal y aparentemente también cuentan con una orden de aprehensión. Sin explicarle, porque no está todavía claro, sin explicarle que se trata de una orden de aprehensión, sin mostrársela, se le aprende haciendo uso de violencia y aparece también un tuit por parte de un alto funcionario vinculado con la Procuración de Justicia, señalando que efectivamente se ejecutó una orden de aprehensión y que había habido una oposición y un tumulto. Posteriormente se da cuenta por los medios de que esta es llevada a
la autoridad señala que realizará una investigación, una investigación para ver qué es lo que había ocurrido. Pierde la vida la persona. Imaginemos otro supuesto en el que hay una persona que enferma de la COVID y es llevada a un hospital público. En el hospital público es recibida esta persona y resulta que se comunica a los familiares que ha perdido la vida y se le entregan los restos a los familiares. A los pocos días se le llama a la familia y se le dice que en realidad los restos que le fueron entregados no corresponden al familiar y por consecuencia hay un sufrimiento que se le ha causado a estos deudos y también un sufrimiento que se le ha causado a otras personas. ¿Qué tiene que ver este tipo de situaciones que se nos presentan? Pues nos sirven para ilustrar lo que significa la responsabilidad patrimonial del Estado. La responsabilidad proviene de sponsor respondere, que significa obligarse a algo, que significa enfrentar una situación. Y la responsabilidad se traduce en esa obligación que tiene una persona de asumir o resentir las consecuencias de la propia conducta, bien sea de manera voluntaria o bien porque están establecidas en el ordenamiento jurídico. La responsabilidad puede derivar de actos convenidos o puede derivar de actos no consentidos. Y vamos a tener aquí entonces responsabilidad de carácter contractual y responsabilidad de carácter extracontractual. La responsabilidad patrimonial del Estado es una responsabilidad extracontractual porque deriva de cuestiones contingentes, de cuestiones no previstas, de situaciones no convenidas, no acordadas. Y esta figura de la responsabilidad patrimonial del Estado es algo relativamente nuevo en comparación con otras latitudes. En México es apenas el 1 de enero de 2004 que se incorpora una reforma constitucional, el artículo 113, para darle ese rango a la responsabilidad patrimonial del Estado y la obligación de resarcir daños a los particulares que no están obligados a tolerar, a resentir, que no están obligados a sufrir. Y en el estado de Guanajuato se expide la ley estatal en 2005. En 2015 hay una reforma que establece, o más bien que reubica esta disposición en el último párrafo del artículo 109 de la norma suprema. La responsabilidad que tiene el Estado, responsabilidad de carácter civil, es responsabilidad de carácter patrimonial, no siempre la ha tenido. Incluso en el mundo ha habido una evolución de manera que se parte desde la plena irresponsabilidad patrimonial del Estado. El Estado no podía ser sujeto a un juicio, el Estado no era responsable, el soberano no podía ser responsable, hay una plena irresponsabilidad del Estado frente a cualquier daño que causara a los particulares. Posteriormente hay una matización en Europa y se da la responsabilidad del servidor público. Más adelante se acoge el criterio de la responsabilidad parcial del Estado y ahora tenemos una responsabilidad directa del Estado. El último párrafo del artículo 109 de la Constitución dice que la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Y los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Hay una ley federal que regula esta materia y existen en la mayoría de las entidades federativas, no en todas lamentablemente, existen
leyes de responsabilidad patrimonial. En algunos casos, incluso como fue en Michoacán y Tabasco, fue necesario que se presentaran amparos y que la Corte estableciera la obligación, o más bien que determinara que los poderes legislativos de estas entidades federativas, en cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 109 constitucional y los transitorios con los que fue creado, esta disposición, expidieran las leyes de responsabilidad correspondientes. Entonces, esto nos da una idea de que todavía no es una institución que esté plenamente arraigada en el ánimo, en el espíritu, en la preocupación de todos los poderes públicos. Esta disposición tenemos que vincularlas con lo que señala el artículo primero de la Constitución, que es una joya jurídica auténtica. El artículo primero de la Constitución, y especialmente el último párrafo, el tercer párrafo, que establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y además debe prevenir, investigar, sancionar y reparar todo tipo de violación a los derechos humanos de acuerdo con lo que establezcan las leyes. Asocio el contenido de esta disposición normativa con otra que también me parece importante, que es el artículo 39 de la propia Constitución, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de este, lo cual nos conduce a asumir que hay una obligación del Estado de actuar con legalidad, de actuar con regularidad y una concomitante obligación, un deber de abstenerse de actuar de manera ilegal. El Estado se autolimita en términos de que debe de proteger, de preservar, de garantizar los derechos de las personas, derecho a la vida, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la integridad patrimonial, a la inviolabilidad del domicilio, a la libre expresión, etcétera, etcétera. Y de aquí surge algo que me parece fundamental y que debe ser tomado en consideración tratándose de responsabilidad patrimonial. El Estado tiene un deber de diligencia, un deber de cuidado, un deber de precaución, un deber de prevención. Debe de prevenir toda conducta irregular, toda conducta que pueda afectar los derechos de las personas, tanto de las personas naturales como de las personas colectivas. Este derecho es básico, este deber de diligencia, este deber de precaución, implica que en el caso de que no haya precavido y causen sus servidores públicos un daño a los particulares, entonces debe de investigarlos, debe de sancionarlos y debe de repararlos. Y justamente aquí es necesario tomar en cuenta que el Estado tiene la obligación de resarcir todo el daño que cause a los particulares. Claro, con la acotación establecida en el artículo 109 constitucional, al cual me refería unos minutos antes. ¿Qué es o cuál es el tipo de daños que puede o debe de indemnizar el Estado y de qué naturaleza son estos? Bueno, el constituyente, poder revisor de la Constitución, decidió limitar esta obligación de reparar daños a los particulares solamente a la actividad administrativa irregular. Es decir, actividad administrativa, no toda la actividad del Estado, solamente la actividad administrativa, pero sí procedente de cualquier ente público. Es decir, actividad administrativa no solamente que provenga de administraciones públicas, de los poderes ejecutivos, sino también actividad administrativa que proceda de los organismos autónomos, de los municipios, de los poderes judiciales y de los poderes legislativos. Lo que debe de precisarse es que se trata de una actividad de naturaleza administrativa. Y en consecuencia quedan excluidas la responsabilidad
por actividad legislativa irregular y queda excluida también la responsabilidad por actividad judicial irregular, por el error judicial. Aunque, por ejemplo, en Sinaloa sí se prevé el tema de la indemnización por error judicial y recientemente la Corte ha sostenido la posibilidad de indemnizar en asuntos penales a partir de un ejercicio de control de convencionalidad. Esto apenas se inicia. Lo que sí podemos enfatizar es que el Estado es responsable de cubrir los daños, de indemnizar a los particulares por su actividad administrativa irregular, como los dos casos que analizábamos o que adelantaba al inicio de esta intervención, en donde tenemos la participación, por un lado, de una corporación policial administrativa y por otro lado una institución de seguridad social también de carácter administrativo. Estos daños que se causen deben de provenir de una actividad irregular. Entonces tenemos que debe ser una actividad administrativa y segundo debe ser una actividad de carácter irregular. La actividad irregular se concibe como aquella que el particular no se encuentra jurídicamente obligado a soportar porque no existe una norma jurídica que así lo obligue o porque no hay una causa que lo justifique. ¿Qué significa esto? Que los particulares pueden desarrollar cualquier tipo de actividad, pero el Estado normativo o por una causa legítima a resentir un daño, entonces debe de ser resarcido ese daño. Resarcido ese daño porque no se debe soportar jurídicamente. Hay ciertos supuestos en que debe de soportarse jurídicamente el daño por una actuación del Estado. Sería, por ejemplo, el supuesto de los impuestos. Hay una causa legítima y un mandato normativo y aquella persona que debe pagar impuestos se encuentra obligada a hacerlo. Si viene el Estado a cobrárselos, pues está obligado a resentir esa afectación patrimonial. El caso de una imposición de una multa en el que se ha seguido todo un procedimiento, se ha respetado el debido proceso y finalmente viene el Estado a exigir el pago de esa multa a la cual se le ha obligado al particular. Ahí hay un título jurídico habilitante que constriñe al particular a cumplir, a satisfacer, a resentir esa afectación patrimonial. O en el caso, por ejemplo, también de las cargas públicas. Las cargas públicas son aquellas situaciones que da la vida cotidiana y que son comunes para todas las personas. Por ejemplo, el supuesto de que haya una decisión para que se cierre una carretera por un determinado periodo porque hay obras o por alguna cuestión de interés general y esto puede causar ciertos daños a las personas, bueno, eso es una carga pública porque no es desproporcionado. En esos casos, bueno, sí hay una obligación jurídica de soportar, pero hay muchos casos en que no estamos obligados a soportar un daño que proviene de una acción del Estado. Y habría aquí que dejar claro, de acuerdo como lo establece la Constitución, que la responsabilidad del Estado es de carácter objetiva y directa. Es directa porque se demanda de manera inmediata al Estado. Se asume que sus agentes fueron parte de los órganos del Estado y a partir de la actividad del órgano, los actos de los agentes del Estado se imputan, se atribuyen al Estado mismo. Por tanto, debe de exigirse al Estado de manera directa, de manera inmediata, el pago de la reparación del daño, sin que sea necesario que se demande de manera previa al funcionario público. Es una obligación directa del Estado de responder por los actos irregulares, por la actividad irregular de quienes son sus servidores públicos. Evidentemente están vinculados servidores públicos con el Estado por un título, por un nombramiento, por una elección, etcétera. Y la responsabilidad también es objetiva, lo cual implica a partir de la teoría del riesgo de que
lo que se acentúa, aquello que resulta especialmente importante es el daño causado. No importa si hay culpa, no importa si hay dolo, no importa si es torpeza, eso no importa. Es irrelevante la cuestión subjetiva. Aquí lo que resulta relevante es que materialmente en los hechos hay un daño que se ha causado al Estado. Por eso, la responsabilidad es de carácter objetivo. Y bueno, tendríamos que decir que para exigir el pago de la reparación del daño, que puede ser un daño personal, que puede ser un daño patrimonial, material, o que puede ser un daño de carácter inmaterial o moral, que será el tema que comentará la maestra, la jueza Berta Orozco, todos estos conceptos deben de ser resarcidos. Y para exigir el pago de la reparación del daño, es necesario que se acredite, por supuesto, la causación del daño, que exista el daño, que exista ese detrimento, ese menoscabo. Segundo, que exista una imputación a un ente público. Esta imputación supone que haya una actividad pública de un servidor público vinculado al ente público y que la conducta se le atribuya al Estado porque se desarrolló en ejercicio de las funciones estatales o que forma parte de esa actividad que le corresponde al ente público. Entonces, tiene que haber un daño, tiene que haber una imputación al ente público y tiene que haber un nexo causal. Nexo causal que implica la necesaria correspondencia entre el hecho determinante y el resultado dañoso. Y este nexo causal es fundamental. La causa debe ser idónea, la causa debe ser adecuada, la causa debe ser inequívoca, la causa debe ser directa, debe ser inmediata y debe haber sido aquella que resultaba la propicia para haber causado el daño. Y se debe de demostrar que hay una relación, un vínculo inmediato entre ese hecho, entre esa causa, entre ese condicionamiento y el resultado dañoso que se generó. Esos son los tres aspectos que deben de tomarse en cuenta para exigir la reclamación de pago del resarcimiento del daño patrimonial que no estamos jurídicamente obligados a soportar. Y dejaré hasta aquí esto para dar inicio a la participación de la señora jueza y después podremos puntualizar algunos otros aspectos. Bien, gracias. Pues, bueno, cuando se habla de precisamente de la reparación del daño, que estamos en este tópico, no podemos dejar de pensar, no podemos dejar de lado la idea o el concepto de justa indemnización de lo que venía hablando el maestro. La justa indemnización significa que hablando específicamente de la responsabilidad del Estado, es de que el Estado, ante esa actividad irregular, debe comprender o debe garantizar que todos los daños causados, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, deben ser resarcidos. Bien, hay daños patrimoniales que son tangibles, daños que tienen que ver o que son de tipo como más individual, patrimonial precisamente, y existen otros daños que no se pueden determinar de una manera tan objetiva o que se trata o que tratan o están referidos a aquellos daños que se causan en una persona y que están íntimamente relacionados con sus sentimientos, con sus emociones, con incluso las posibilidades que pueden tener en el futuro. Esos daños también deben ser resarcidos. A ese tipo de daños se les denomina daño moral, ¿sí? Aunque tiene algunas
pues algunas dificultades para delinearlo exactamente, y ahorita ya vamos a ver con criterios internacionales en términos genéricos y algunos criterios nacionales, de cómo es posible determinar o cuándo nos encontramos ante un daño moral. Cuando una actividad irregular del Estado, precisamente por el tema, puede ocasionar un daño moral. Es importante aquí precisar que pueden existir daños de tipo patrimonial o de tipo más bien que sean tangibles o físicos que se ocasionen a una persona, incluso hasta en su patrimonio, en su persona o en su patrimonio, que tengan una repercusión en otros aspectos de la vida de esas personas. Bien, a eso entonces no podríamos desvincular nunca la causación de un daño con la íntima vinculación que puede tener con esas emociones o sentimientos o con cuestiones íntimas, creencias, deseos, proyecciones de vida que pueden estar afectadas precisamente por algún acto. Bien, eh, esta dificultad nace de, bueno, la teoría de la reparación nace de conceptos del derecho civil, ¿no? De la teoría del daño nace de conceptos puramente civiles y pues patrimoniales. Hablamos entonces de daños y perjuicios y siempre estaba asociado a precisamente una cuestión de tipo económico, ¿no? ¿Qué daño te causó? ¿En qué te afectó? ¿Es posible pagarlo? Vamos a determinarlo de esta manera, hacemos algún cálculo y entonces en esa medida podemos hacer una determinación de tipo económico para hacer la reparación. Bien, pero no está desvinculado que en diversos criterios de la Corte Europea, de tribunales internacionales, sobre todo, por ejemplo, a mí me gusta mucho las sentencias o los criterios que ha emitido un ex juez de la Corte Interamericana que se apellida Cansado Trindade. Él, al momento de determinar qué entendemos por daño moral, porque ya les decía que no es algo tan sencillo, no ha sido tan sencillo determinarlo, señalaba que estamos tan acostumbrados a nombrar todo de manera económica, a tener una idea del hombre, a tener una idea de las personas que solamente, que pudieran o que solamente puedan estar determinadas por conceptos materiales que podamos nosotros palpar o determinar entre ellos lo que tiene que ver con el dinero específicamente. Él decía, perdemos de vista la visión holística que tenemos que tener de una persona. Para ello mencionaba, por ejemplo, el criterio de la Carta de las Naciones Unidas en el que establecía que debemos dimensionar la concepción del hombre como un ser espiritual, la naturaleza espiritual, holística, que tiene que ver con un asunto que no se centra únicamente en lo que podemos ver o palpar. Hay cuestiones que no están al alcance de nuestros sentidos y que también determinan la idea del ser de una persona. Para ello, entonces, se tienen que tomar muchos conceptos filosóficos de aquellos existencialistas o dependiendo de la, digamos, del tipo de idea o de la idea que rige en un momento determinado, de acuerdo con las políticas que imperan en el mundo, pero decía sobre todo esas ideas filosóficas sobre la dimensión espiritual, de tipo moral, de tipo intangible que tiene una persona. No solamente algo que podamos, sí, determinarlo de manera física. Bien, eso es algo que empieza a delinear qué es lo que significa o dónde podemos concebir la idea del daño moral. Porque es importante, les decía, porque al momento de que se haga una reclamación del pago de una indemnización, se deben tomar en cuenta entonces unos aspectos que ya no tendrán que ver
no tendrán que ver solamente con algo que puede calcularse de una manera más sencilla a través de alguna operación matemática diciendo una mano vale 15 y un pie vale 20, sino que se tienen que tomar aspectos subjetivos, pero que no pueden rayar en el autoritarismo, sino, es decir, que tengan que impedir esa interdicción de la arbitrariedad, porque tendrán que acercarse a cuestiones más o menos objetivas que sí dejen en manos de quien resuelve una discrecionalidad, pero siempre bajo los parámetros de racionalidad. ¿Dónde vamos a encontrar esos parámetros de racionalidad? Pues en las ideas que tengamos de lo que significa la dimensión o lo que significa el ser de una persona. Hasta dónde puede llegar un daño, hasta dónde podemos concebir un daño que efectivamente pueda dañar esa parte, ¿no?, de la vida. ¿Y con qué lo podemos relacionar? Lo tendremos que relacionar íntimamente creo que con dos derechos fundamentales. La idea o el derecho fundamental de la dignidad y otro muy importante que tiene que ver con la libertad. Y ahorita voy a especificar por qué específicamente en eso. Bien, miren. Como formas de reparación, se establece, ahorita ya más adelante hablaré de esos dos tópicos que les acabo de mencionar. Como formas de reparación se establece que, les decía, una justa indemnización que tiene a su vez o se subdivide en esa obligación de hacer una reparación integral. Dentro de esa reparación integral, ¿qué se comprende? Se comprende una restitución integral, que significa que con lo que se busca volver las cosas al estado en que se tenían antes de que ocasionaran un daño a una persona. Bien, ¿qué significa otro tipo de reparaciones? La rehabilitación. Y eso está íntimamente relacionado con lo que tiene que ver con el daño moral. ¿Por qué? La rehabilitación abarca todas esas medidas médicas, medidas psicológicas, medidas jurídicas que deben tomarse en cuenta para restablecer precisamente la dignidad de aquella persona a quien se le ha ocasionado un daño. No podemos tampoco dejar de lado la idea de víctima, el concepto de víctima en estos casos, ¿no? Entonces, son todas aquellas medidas. Si hablamos de un concepto psicológico que podríamos, o de algunas esas medidas que tienen que ver con una cuestión psicológica, entonces podríamos hacer o nos podría confundir la idea de lo psicológico asociado con lo moral, ¿no? Hay cuestiones psicológicas que se pueden determinar muy fácilmente o que se pueden determinar objetivamente, pero o daños psicológicos no siempre serán del tipo de daño moral y viceversa, ¿sí? Porque habrá que determinar bien cuando esa afectación psicológica sí se podrá encuadrar en una afectación de daño patrimonial estrictamente o un daño que no encuadre en el daño moral, o habrá veces en que esa afectación psicológica pueda ser del tipo de daño moral. Es algo confuso, pero bueno, se han tratado de delimitar a través de diversos criterios. ¿Qué otra forma de reparación existe? Existe aquella que es la indemnización. Esta no es reparación, esta es una suma pecuniaria debida a las víctimas por los daños materiales sufridos. Daños materiales. El daño moral está en el daño inmaterial. Y material, inmaterial, moral, bueno, la satisfacción. La satisfacción está ligada a la finalidad de que se persigan cuanto a hacer cesar los efectos de las violaciones. Bien, las garantías de no repetición, que tiene que ver con la justa indemnización, que es una forma de garantizar que eso no va a volver a suceder, o que ante alguna violación grave a los derechos de las personas, estas pueden tener la seguridad de que eso no va a acontecer. Y eso también abarca esta idea de la justa indemnización, o ese principio o el derecho humano de la justa indemnización. Bien, cuando se habla del daño moral, no podemos dejar tampoco de pensar que la idea de las víctimas de esos daños morales, bueno, que está muy íntimamente ligado, se ha
se ha convertido, ha sido reciente también su conceptualización. Tan es así que hasta 2013 nace una ley general de víctimas en el que se establece y ahí también se reconoce una víctima también de daño moral. Eh, Tan es así que recordemos que incluso hay algunas garantías de la de reparación en la que se han levantado incluso algunos monumentos en honor a ciertas víctimas silenciosas, aquellas que sufrieron ese tipo de daños o daños por esas violaciones por parte de las autoridades. Por ejemplo, tenemos el de los casos de las mujeres de Juárez, ¿no? Esto empieza a tener gran repercusión, tanto la idea de víctima, tanto la idea de daño moral, que tiene que ver con esa concepción, les decía, esa concepción de el ser como, o de las personas como seres espirituales además, y seres capaces de resentir ciertos sufrimientos y no tener únicamente no sé, a estar idealizando o dando, o creando ideas a favor de héroes nacionales, a favor de conquistadores, sino empieza a haber una repercusión importante en la idea de no permitir que las personas tengan o que sufran ciertos daños, ¿no? Entonces, empezamos a hacer una, mm, como una reflexión muy importante en ese sentido. El Cansado Trindade, les decía, por ejemplo, cuando habla del daño moral, dice, y lo voy a citar expresamente en una sentencia, y casi en todas las sentencias en las que se hacía la evaluación o se hacía la determinación de la existencia de un daño moral. Primero él criticaba la idea de toda la vida, la idea que predomina, por ejemplo, en el common law. Ya sabemos, por ejemplo, en los litigios en Estados Unidos, las indemnizaciones por algún daño, incluso por discriminaciones, por personas que se sienten así discriminadas porque no, no les vendieron una ropa de su talla. Hemos escuchado casos de esos, ¿no? Donde dicen, es que soy víctima de discriminación, ya no solamente entre personas de piel negra o personas de piel blanca, sino que empieza a haber un abanico como de opciones, o no de opciones, digamos, un abanico de posibilidades de que una persona pueda sentirse discriminada y por tanto que se hayan violado sus derechos humanos. Entonces decía, eh, cuando empieza a hacer este análisis, dice, es que estamos tan acostumbrados, lo que yo decía al principio, tan acostumbrados a que todo se tiene que pagar, a que por todo tengamos que dar una cantidad de dinero, todo se ha mercantilizado al grado de que hemos dejado de lado las posibilidades de que se considere otras formas de reparación. Por eso es que se han incluido y a partir de varios criterios que se han emitido en las cortes internacionales, se han empezado a delimitar cuáles son, aparte de esas garantías económicas o aparte de esos pagos en especie, cómo es posible hacer la reparación de esos daños, ¿no? Esos daños que no se pueden apreciar por los sentidos. Entonces, tan es así que decía, por ejemplo, están esas garantías de no repetición, incluso se ha hablado del derecho a la verdad. La Ley General de Víctimas también lo ha establecido, se ha establecido como un derecho, como algo sustantivo. Las víctimas tienen derecho a la verdad y con eso evidentemente que no estamos estableciendo, no se está estableciendo un pago de tipo económico ni un resarcimiento en términos monetarios, sino que se está estableciendo que con eso es posible que las víctimas de violación de derechos o por parte de actividades o de hechos ilícitos o violación de derechos humanos tengan la seguridad de que efectivamente es importante, mi sufrimiento es importante,
mi petición. Entonces, el hecho de que yo conozca qué fue lo que realmente sucedió ante ciertos acontecimientos, a que se dé a conocer la verdad, eso también ha significado una posibilidad de que se considere que esa es una forma de reparación. Les decía, la creación de monumentos, esas garantías de no repetición que implican la sanción al Estado a que tendrá que ya llevar a cabo ciertos actos con el fin de que no vuelva a suceder. Ejemplo de ello es la sentencia que emitieron en el caso del campo algodonero, en el que la Corte Interamericana le dice al Estado, oye, al Estado mexicano, tú estás revictimizando y tú no estás poniendo atención en las denuncias que han, entre otras cosas, ¿no? En las denuncias que se ponen en tu conocimiento ante tus ministerios públicos y tú además haces juicios de valor o juicios morales que no te corresponden. Tu deber es investigar. Entonces, esa podríamos considerar una garantía de repetición, de no repetición o aquella sentencia en la que se determinó en la sentencia del caso Radilla Pacheco, tan emblemática, ¿no? Y que señala que pues tan es así, tan emblemática y tan importante ha sido que creó toda una reforma constitucional a los derechos humanos. En eso estamos de acuerdo en que no todo tiene que ser económico y eso es lo que él critica, ¿no? Y dice, por ejemplo, lo voy a citar textual, dice que los daños morales no deben reducirse a una evaluación de los bienes materiales, del patrimonio, de la capacidad de trabajar y la proyección en el tiempo de estos elementos, como lo sostiene una reprochable cosmovisión del homo economicus, dice, tan difundida en nuestros tiempos. Fue necesario el advenimiento del derecho internacional de los derechos humanos a fin de ir más allá de estas categorías mentalmente estrechas y fijarse también en las aspiraciones, libertades e integridad de la persona humana. Entonces, estamos de acuerdo en que esto está íntimamente relacionado con las cuestiones que tienen que ver con la dignidad de las personas. En otro aspecto, por ejemplo, y hay algo que es así, algo muy importante, porque en el criterio de la Corte, ya más adelante los veremos de la Corte Mexicana, se establece el daño moral y ahí se abarcan muchísimas otras cuestiones que en la Corte Interamericana no se ha establecido así, por ejemplo, y esto nos puede ayudar a distinguir un poco lo que significa el daño moral. Hablan también, por ejemplo, de la violación a un proyecto de vida, al proyecto de vida. Y si nosotros con esas notas que he tratado de establecer para distinguir que es un daño moral, cuando nos encontramos ante un daño moral o cuando nos encontramos ante un daño de tipo no moral o no de un daño más, patrimonial, decimos, menciono el caso de María Elena Loaiza Tamayo contra Perú. Ahí también hubo un voto del juez que les estoy hablando, de Cansado Trindade, y ahí empezaron a hablar del proyecto de vida como una máxima de libertad, de la expresión de la libertad. Y decía, es posible causar un daño, ya sea frustrándolo, retardando su concreción o menoscabándolo en alguna medida. Dice, el proyecto de vida de la que peticionó, o sea, es de María Elena Loaiza Tamayo, dice, atenta contra su desarrollo personal por factores que le son ajenos e impuestos en forma injusta y arbitraria, con violación a las normas vigentes y de la confianza que pudo depositar en órganos del poder público, obligados a protegerla y a brindarle seguridad para el ejercicio de sus derechos y la proyección a sus legítimos intereses, que en este caso no podemos desligarlo de la idea de la buena fe de la autoridad, incluso ante omisiones de la autoridad que implican que este proyecto de vida o estos deseos, estas ambiciones, esta posibilidad de que yo como persona me proponga que quiero tener una determinada forma de ser o que mi ser sea en la forma en la que yo sueño, incluso mis sueños, mis aspiraciones. Las omisiones del Estado incluso pueden coartar esa posibilidad. En este caso fue porque ella era una desplazada. Entonces, eso imposibilitó que ella pudiera seguir una carrera y eso le afectó su proyecto de vida. Lo más importante, dice, el proyecto de vida
lo determinan como esa expresión objetiva de la libertad en que ontológicamente, y volvemos al ser, consiste el ser humano. Entonces, ya cuando emiten la sentencia, el juez Cansado Trindade dice, híjole, no es posible determinar en este caso y no hay criterios, en ninguna otra, no hay precedentes en el sentido de cómo vamos a calcular cuánto cuesta el impedimento o que te hayan coartado ese proyecto de vida y por tanto no se puede cuantificar en ningún término económico. No podemos hacer. Después viene otra crítica y ahorita se las platico. Ellos distinguen que el proyecto de vida es diferente de los daños y perjuicios, a lo que hablamos, daño emergente y lucro cesante. El daño emergente es aquellos daños que está sufriendo en este momento, y es a lo que se refiere el daño moral. Si podemos hacer una distinción simple, dice, ese es el daño moral que estoy padeciendo en este momento, es mi sufrimiento, mi imposibilidad de tener una vida o de vivir un día de manera plena, ¿no? O de manera medianamente feliz, estoy en un momento de sufrimiento, es este momento. El lucro cesante que implica, o lo que podemos identificar como los perjuicios, es aquella pérdida de lo económica. Si hubiera tenido yo esa oportunidad, yo hubiera podido ganar en términos económicos, sin embargo, no la tengo y por tanto hay una pérdida, ¿no? Pero entonces, en ese punto ellos hacen la distinción y dicen, no es lo mismo el daño moral al daño al proyecto de vida. No sé si esto crea más confusión o podemos empezar a decir que es posible que sea, que podamos entender o aprehender con H, como sentir, decir, de esto se trata el daño moral, ¿no? Hablan de eso, lo que les decía, el daño, el sufrimiento, el daño al marco emocional, al marco espiritual de una persona, en sus creencias, en la posibilidad de que tenga una vida plena, que la puede llevar, que como consecuencia pueda caer en una depresión, en el suicidio, que puedan caer en las drogas. Eso incluso está mencionado, no es algo que se esté especulando, puede ser común o estadísticamente se ha demostrado que esas aflicciones, esos sufrimientos pueden configurar lo que es un daño moral, que tanto te puede afectar. En otra medida también tenemos que ver que no todas las personas tienen la misma, digamos, sensibilidad y que para algunas cuestiones pueden ocasionarles o no hacerles sentir tanto como a otras personas, ¿no? Y también eso depende mucho, lo que decía, de la dignidad y del reconocimiento de la individualidad. Aunque todos vivimos en una colectividad, no podemos generalizar y decir esto indefectiblemente te va a ocasionar este daño, ¿no? Y como bien lo decía, finalmente los daños tienen que ser probados. Independientemente del tipo que sea, tienen que estar probados cuando se trata de un procedimiento con el fin de que haya ese resarcimiento. No se dan en automático, tiene que existir un nexo causal y pues en este punto, como vemos, es muy complicado hacer o determinar cuándo. Ya más adelante, nada más podré establecer qué es lo que ha dicho la Corte Mexicana o algunos criterios en relación a qué parámetros deben tomarse en cuenta por parte de quien resuelve, como para determinar la existencia de un daño moral, así como de qué manera podríamos hacer un reclamo del tipo moral. Y por violaciones graves a derechos humanos. Eso ya lo veremos más adelante. Y pues bueno, ya en otro punto, pues igual le cedo el uso de la voz al maestro para la dinámica pues que nos han propuesto. Ok, muchísimas gracias, Berta. Bueno, pues creo que hasta ahorita han sido muy interesantes las dos visiones, creo que han sido complementarias, dos partes muy, muy importantes de esta idea de daños y de esta idea de daño moral y de actividad administrativa irregular, ¿no? Entonces, a continuación, pues le cedemos la voz al maestro Tobías nuevamente. Gracias, Alejandro. Quisiera apuntar un aspecto
que conviene tener en cuenta, porque así lo establece las legislaciones, y que se refiere a cómo debe ser el daño. El daño debe de ser cierto, es decir, es un daño real, no es un daño potencial, debe ser un daño cierto, un daño efectivo. También el daño debe de ser cuantificable. Lamentablemente, aun cuando en determinado momento las afectaciones parecerían no resultar cuantificables, para efectos reparatorios, para efectos restitutorios, bueno, habría que dejar las cosas en la situación en que se encontraban, pero si no es posible, entonces aquí opera justo este efecto reparatorio, este efecto resarcitorio. Y en consecuencia debe de ser cuantificable, el daño debe ser cuantificable. Incluso, bueno, ya como se comentará, el daño moral también debe de cuantificarse por el tribunal o por la autoridad que resuelva la misma. Y en ese sentido es más bien una compensación, no se trata de darle un matiz económico a las cosas, pero se parte de la idea de que finalmente esta medida de carácter económico tiene ese efecto de permitir a la persona sobrellevar un poco las penas que se le han causado. Con independencia, por supuesto, del complemento que significan las medidas de satisfacción, las medidas de rehabilitación y las medidas o garantías de no repetición. Pero el daño resarcible debe ser cuantificable, debe ser mensurable, evaluable en dinero. Y los tribunales están determinando cómo se puede evaluar en dinero esta decisión compensatoria. No es que se le ponga un precio al dolor, como en algunos momentos de la literatura, en el ámbito de la responsabilidad por hechos ilícitos, se planteaba. No, se trata justo de generarle las mejores condiciones a la persona por el sufrimiento generado. Por estas aflicciones. Este daño también tiene que ser individualizado, individualizable, tiene que afectar a una o varias personas, no a la generalidad de la población. Y debe de ser desproporcionado, lo cual implica que debe ser un daño desigual, un daño excepcional, extraordinario, que implica un sacrificio especial para las personas que lo resienten. Otro dato que me parece importante señalar es el tema de la prueba. ¿Qué tiene que probar el particular que se ve afectado por una actividad irregular del Estado? Tiene que acreditar el hecho dañoso, tiene que acreditar el daño. Y por supuesto tiene que demostrar el nexo causal. Ahora, en cuanto a la irregularidad de la actividad, de la actuación administrativa, la Corte ha venido avanzando y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de establecer que le corresponde al Estado, le corresponde al ente público, demostrar que su actuación, que la actuación que se le imputa por parte del particular es regular. Es decir, el particular tendrá que plantear que ha ocurrido un hecho en la realidad, que ha transformado a la realidad y que le ha causado un daño y que no está obligado jurídicamente a soportarlo. Que esa actividad o ese daño deriva de una actividad irregular. Pero el Estado, al afirmar en su momento que no es una actuación irregular, está asumiendo incitamente, dice la Corte, está afirmando que su actuación es regular. Por tanto, debe demostrar la regularidad de su actuación. Y por otro lado, también en el tema de prueba, es muy interesante que en las últimas resoluciones de la Corte y los tribunales colegiados se está partiendo de una posición que me parece que es a tono con lo que establece el principio de progresividad de los derechos humanos, y es adoptar el principio dinámico de la prueba, de proximidad y de facilidad. Que se traduce en este caso en que la autoridad debe de aportar los elementos de prueba de que dispone.
de que dispone, dado este principio dinámico de la prueba. Y otro aspecto que quisiera puntualizar y que deriva de una tesis aislada de la primera sala, que se refiere a los aspectos que deben tomarse en cuenta para la indemnización. Y aquí también tendría que recordar que la institución de la responsabilidad patrimonial tiene una función de previsión, tiene una función de carácter reparatorio y también disuasorio, Se trata de buscar una mayor eficiencia en el funcionamiento de los entes públicos, en la prestación del servicio que tienen a su cargo, y evitar que se repiten estas actividades perniciosas. Entonces, bueno, debe ser preventiva, y un deber de diligencia, un deber de precaución, que me parece se desprende del artículo 1 de la Constitución. Hay una prohibición de actuación ilegal, esto que se denomina en la literatura, en la doctrina española, la interdicción de la arbitrariedad de la administración. Y hay que tomar esto de una manera, o tenerlos muy, muy presente. En esta tesis a la que me refería, dice la Corte que para dar un efectivo cumplimiento al derecho sustantivo, atención, es un derecho humano, el derecho a la reparación del daño, el derecho a la integridad patrimonial y a la integridad moral también. A la integridad existencial, dicen algunos, en este tema que habla la jueza, justamente el tema de proyecto de vida, que tiene que ver con la existencia. Los italianos han hablado del derecho del daño existencial, el que afecta al proyecto de vida y el que impide una plena relación o una plena vida relacional, que limita poder desarrollar su vida con normalidad, con las expectativas que venía desarrollándose. Y por eso también deben tomarse en cuenta diferentes aspectos para la indemnización. Y dice la Corte, la indemnización ha de concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, atendiendo a lo siguiente. 1, el daño físico o mental. Esta actividad irregular puede causar un daño físico, un daño en la corporeidad de las personas, un daño que puede ser la pérdida de un órgano, la disminución de una función, o la muerte, como el caso que planteaba al inicio como uno de los ejemplos. O bien mental, puede haber afectación no solamente psicológica, sino en el funcionamiento natural de la actividad cerebral. Otro aspecto que me parece que recoge criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de las tendencias que se observan en la doctrina europea, y aquí habría que decir que además de los europeos, también en Colombia y en Argentina, pues están más avanzados que nosotros, no traemos nosotros un gran avance en el tema de la responsabilidad patrimonial. Otro aspecto que debe tomarse en cuenta, que asume la Corte, aparte del daño físico o mental, es el de la pérdida de oportunidades. Esto es muy importante, la pérdida de oportunidades. ¿Cómo esta afectación que sufre el particular le representa una pérdida de oportunidades? En particular las de empleo, educación y prestaciones sociales. No es limitativo. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, una pérdida de oportunidades? Pensemos en el caso de una persona que se dedica a ser presentador o presentadora en televisión, o que por sus características estéticas se dedica a aparecer como una imagen publicitaria de una determinada cadena y sufre un daño proveniente de una actividad irregular del Estado que le lesiona su fisonomía, que le lesiona sus facciones, se las modifica y se pierde este aspecto visual. Esta sociedad es visual, se pierde este aspecto visual que representa la posibilidad de poder desarrollar el trabajo que viene desempeñando. Pero al momento en que sobreviene esta lesión, resulta que pierde oportunidades. Hay una pérdida de oportunidad. Va a haber empleos que ya no le van a estar
ofreciendo justamente porque lo que le representaba la posibilidad de dedicarse a esa actividad lícita era justamente sus características fisonómicas. Por otro lado, también se comprenden los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante. Es decir, como lo comentaba la jueza de una manera muy puntual, la reparación tiene la implicancia o abarca tanto el daño emergente, ese menoscabo directo, inmediato, y el lucro cesante, este perjuicio, esta ganancia que deja de percibirse. Eso debe de comprender la sentencia reparatoria. Los perjuicios morales, el daño moral, y aquí ciertamente es interesante cómo parecería que, de acuerdo con la literatura europea y sudamericana, se hace incluso una diferenciación del daño moral y de esto que le llaman el tertium genus, que se refiere justo a esta pérdida de oportunidad, a esta limitación de proyecto de vida que afecta también el libre desarrollo de la personalidad. Y que bueno, aquí se hace este catálogo en esta tesis de la primera sala. Entonces, los prejuicios morales y los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales. De tal manera que la indemnización debe ser justa en el sentido de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Es decir, se trata de conseguir una indemnización holística. Claro, habría que ser aquí muy puntuales en términos que se trata de una indemnización racional y razonable. Están prohibidos los daños punitivos o los daños disuasorios o la indemnización punitiva. Estas efectivamente exigencias escandalosas que ocurren en algunos países en que se reclaman cantidades impresionantes no operan tratándose de responsabilidad patrimonial del Estado. Hay que recordar que la Corte ha planteado ya de manera clara que cuando, y esto es muy reciente, uno de los casos emblemáticos es el caso de una empresa hotelera de tiempos compartidos, a la que se le condenó con daños punitivos. Eso es muy interesante porque no había la posibilidad de exigir daños punitivos. Recuerden que los daños punitivos son daños ejemplares, son daños que se imponen a una persona con el propósito de disuadir, evitar que haga un ejercicio de costo-beneficio y diga, bueno, pues si me van a demandar, pago la indemnización, pero puedo seguir continuando realizando la actividad por la cual se me demandó. No, los daños punitivos persiguen disuadir, persiguen buscar que se evite la repetición de esas conductas. Y en este caso ya la Corte y los tribunales han estado sentenciando por daños punitivos o sanciones punitivas o indemnización ejemplar, como también suele llamarse. Tratando de responsabilidad patrimonial del Estado, no hay daños punitivos. No hay daños punitivos. Es decir, no se van a generar o no se trata, dice la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia mexicana, no se trata de enriquecer a la víctima, no, y tampoco se trata de lesionar el patrimonio, el erario público, porque finalmente quien paga las indemnizaciones en tratándose de responsabilidad patrimonial, pues no es necesariamente el funcionario que la causó, sino que somos todos, es finalmente el patrimonio público, somos todos quienes cubrimos, y no se trata de llevar al Estado a la quiebra. Por tanto, hasta este momento están prohibidos los daños punitivos. Debe hacerse, por supuesto, un ejercicio de razonabilidad que permita determinar cuál es esta indemnización justa. Es dar satisfacción al principio de in integrum restitutio, de la reparación integral o justa indemnización, que es algo fundamental que se está acentuando en las resoluciones de los tribunales administrativos y derivado también, por supuesto, de la doctrina que está generando la Corte. Me parece que estos aspectos son importantes y aquí dejo para que continúe la jueza.
Sí, en ese punto sí, es muy interesante en este punto porque efectivamente, eh, cuando ¿a quién le toca? Bueno, se trata de cargas probatorias, efectivamente, como bien lo decía, ¿a quién le toca demostrar que hay una actividad regular del Estado? Bien, eh, a quien le toca demostrarlo es al Estado. ¿Por qué? Pues porque se considera en términos muy generales que es quien tiene la mayor posibilidad o a su alcance, como bien decía, pues más medios probatorios y tiene todos, pues toda esa maquinaria del Estado con la posibilidad de probar. Bien, el Estado, sabemos bien, cuando hablamos de esta responsabilidad patrimonial, estamos hablando de los daños o decía de aquella actividad irregular que ocasiona daños. Bien, esa actividad irregular eh, puede ser violatoria de derechos humanos, sí, por supuesto. Una actividad regular, ahora me viene y retomo su ejemplo, se lo robo, en aquel caso, por ejemplo, de la detención, que es algo que acaba de suceder en Guanajuato, una detención por una orden de aprehensión por parte de unos agentes ministeriales y entonces, eh, con motivo de esa detención, pues llevan a cabo actos de tortura. La tortura es está proscrita por, pues, por la Constitución y por todos los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, ahí, si a causa de la tortura se, se ocasionó la muerte, pues entonces vemos que existe una derechos humanos, una violación a derechos humanos que ha ocasionado un daño en las personas. En este caso, bueno, ocasionó la muerte. Tenemos que verificar quiénes eran las víctimas directas o víctimas indirectas, ofendidos, quiénes estarán legitimados para acudir ante los tribunales a pedir esa indemnización. Una indemnización que además veíamos que tendrá que ver, pues que tiene que ver con cuestiones patrimoniales y aquella indemnización de tipo extra patrimonial entre la que se incluye la del daño moral. Bien, ¿cuáles son las vías? Decía, los parámetros de cuantificación que deben ser reparados. ¿Qué parámetros para determinar el daño moral? Voy primero a eso y luego voy a las vías, ¿no? De cómo reclamar una violación a derechos humanos. Los intereses extrapatrimoniales, dice la primera sala, no tienen una exacta traducción económica, pero no debe dar lugar a dejar sin reparación al afectado. Ciertamente existen diferentes formas de valorar el quantum indemnizatorio. Ciertamente nuestro derecho se ha evolucionado de aquella que imponía la reparación del daño límites bien tasados o establecidos a través de fórmulas fijas a la necesidad de una reparación justa e integral. Y volvemos a ese derecho humano. Así puede afirmarse que el régimen de ponderación del quantum compensatorio depende de la conceptualización del derecho a una justa indemnización de la visión que nuestra tradición jurídica adopta de la responsabilidad civil y en particular del deber de mitigar los efectos derivados del daño moral. Como parámetros también ha establecido la primera sala, dice el tipo del derecho o interés lesionado en cuanto al daño moral, ¿no? Dice hay que tomar en cuenta el tipo de derecho, interés lesionado, la existencia del daño y su nivel de gravedad. En cambio, no, ese es para calificar el aspecto cualitativo del daño moral. Para cuantificar el aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño moral, se deben tomar en cuenta los gastos de vengados derivados del daño moral, se tienen que tomar en cuenta los gastos por devengar. Luego dice, por otra parte, respecto a la responsable, se deben tomar en cuenta el grado de responsabilidad y su situación económica. Y dice, debe destacarse que los elementos de cuantificación antes señalados, así como sus calificadores de intensidad, son meramente indicativos. El juzgador, al ponderar cada uno de ellos, puede advertir circunstancias particularmente relevantes. Su anunciación simplemente pretende guiar al actuar de los jueces, partiendo de la función y finalidad del derecho a la reparación del daño moral, sin que ello signifique que estos parámetros constituyan una base objetiva o exhaustiva en la determinación del quantum compensatorio, lo que ya habíamos visto, ¿no? Lo que hemos venido hablando. Primero, que tiene que ser materia de prueba, hay que verificar hasta qué punto puede o qué es lo que se debe probar y a cuánto debe ascender, pero siempre deberán de tomarse parámetros más o menos objetivos para evitar que todo se deje a la discrecionalidad del juez. Bien, esos son los parámetros. Ahora, vuelvo.
¿Cómo podemos reclamar una violación a derechos humanos? Violación a derechos humanos. Primero tenemos la sede constitucional. Sabemos que, pues, al acudir a un juicio de amparo podemos reclamar esos actos violatorios de derechos humanos por parte de las autoridades, aunque se abre la posibilidad de que los particulares también violen derechos humanos, pero no como los concebimos, no son esos particulares mi vecino o incluso hasta los maestros pueden no ser autoridad, tienen que tener ciertas características que han sido muy difíciles de determinarlas, pero dicen que esté determinada la actuación por una norma en términos generales y otra que lleven a cabo esos actos de autoridad, algunos actos de universidades públicas, de hospitales públicos, algunos bancos en ciertos, en algunos casos, ¿no? Pero no vamos a entrar a profundizar en esos temas. Bien, ¿existe la posibilidad de que entre personas haya violación a derechos humanos? Por supuesto, es lo que la doctrina ahora ha llamado la vertiente horizontal de los derechos humanos. Es posible que alguien me violente, pero no necesariamente y no será procedente el juicio de amparo si yo acudo a demandar la protección de la justicia federal porque me violó derechos humanos una persona que está en una condición de igualdad. Ahí tenemos que verificar y tener muy claro cuáles serán las vías para demandar este tipo de violaciones, ¿no? Cuando se trata de una vertiente horizontal, puedo yo acudir a reclamar un daño en la vía civil, a reclamar a una persona que está en mi misma posición y no de autoridad, es decir, en una relación de supra-subordinación, y decir, me violó derechos humanos y por tanto me causa un daño moral. Y vuelve otra vez a la prueba. ¿Qué pasa? Y nada más por poner un ejemplo, hubo un caso y de ahí surgió alguna tesis, un criterio de la Corte, en el que una empresa de alimentos o un restaurante publica una convocatoria o una solicitud, alguien para que solicitaba a unos hostes, aquellas personas que acuden o que cuando llega uno al restaurante, pues lo reciben, ¿no? Y resulta que ponía como límite que fuera una mujer de 18 a 25 años, buena presentación, y como siempre, ¿no? Estas convocatorias o estos tipos para solicitar empleo. Dice, bueno, pues aquí solicito este tipo, buena presentación y amplias capacidades sociales, ¿no? Bien. Pues resulta que una persona, un hombre, pues mayor de 25 años, pongamos que tenía 40, no recuerdo bien el caso, dice, oye, este anuncio publicitario me está discriminando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque además tendremos que ver que pues yo estoy buscando empleo y pues yo quería este puesto y no es así, viene, demanda. ¿Cuál es la vía? Pues la vía tendrá que ser la vía civil. Hay que acotar que la vía también forma parte importante del derecho a la seguridad jurídica, el derecho humano a la seguridad jurídica, ¿no? Que sabemos que se tendrán que seguir todos los procedimientos bien establecidos en el ámbito de las competencias, porque no debemos olvidar ese imperativo categórico que habla que establece el artículo primero, que habla de las obligaciones de todas las autoridades de prevenir, investigar, sancionar, reparar, dentro del ámbito de sus competencias. Entonces, no cualquiera podría determinar la existencia de ciertos actos o podría condenar a cualquier cosa, sino tenemos que siempre acudir a las vías correctas, siempre dentro del ámbito de competencia. Bien, pues acuden a la vía civil y dice, vengo a solicitar una reparación del daño de tipo moral, porque me discriminaron. ¿Qué alega la empresa? Obviamente la empresa dice, bueno, y mi derecho a la libertad de empresa como persona moral. Están en colisión dos principios, ¿no? O dos derechos humanos, principios que contienen derechos humanos. Uno, el principio de no discriminación y por otro lado está el principio de la libertad de empresa. Pues bien, acuden y efectivamente, cuando se analiza en primera instancia dicen, no, es que aquí no está aprobado nada y pues no sé si declararon improcedencia de la vía o no improcedencia de la vía, declararon que no se habían aprobado las acciones, ¿no? Y luego, en segunda instancia pasa lo mismo hasta que llegan al amparo y bueno, llega hasta la corte. Y hasta que ya se resuelve en última instancia, dicen efectivamente,
tenemos dos derechos en colisión, está el derecho a la discriminación y está el derecho a la libre empresa. Sin embargo, no, tu derecho a la libre empresa tiene límites y uno de los límites es la no discriminación. Vamos a verificar, ¿este puesto lo puede llevar a cabo cualquier persona? Sí. Estoy así hablándolo muy rápido y en resumen, pero es muy interesante el caso. Cualquiera sí, pero tu límite es no debes discriminar. Un hostess lo único que hace es llevar a una persona a su mesa, acompañarlos y ofrecerles el menú y decir, ¿eso lo puede llevar una persona de 40 años? Sí. ¿Necesita ser mujer? No. ¿Y necesita ser de 18 a 25? Tampoco. Entonces sí hay una discriminación y dice el bueno, y si hay discriminación, pues entonces lo que sí es sí, pero no hay demostración de hablamos de lo mismo. No me has probado, o sea, una cosa es que demuestres la causa, pero no me pruebas el nexo causal. Y por tanto, pues entonces sí, está la discriminación y a lo único que se puede obligar es se condena al restaurante a que publique una disculpa pública o en los mismos, con la misma letra y en el mismo formato con el que publicó la solicitud, pues la solicitud el reclutamiento que hizo en algún diario, ¿no? Entonces eso, bueno, pues fue un tipo de reparación, pero como una garantía de no repetición, más no como una indemnización. Estamos hablando de la vía. ¿Qué pasa ahora? En este caso, podríamos acudir a reclamar una violación a derechos humanos porque hubo tortura, una tortura que ocasionó la muerte, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son? ¿Qué dice la ley de amparo al respecto? Bueno, pues el juez de amparo, a la hora de resolver, la litis constitucional se centra en establecer si existió o no una violación a derechos humanos. Y pues evidentemente si hay pruebas, si la parte o la autoridad no probó que no existió la tortura o que se probó con algún dictamen que sí existió estos actos que le ocasionaron la muerte o que ese acto fue lo que ocasionó la muerte, pues el juez de amparo, en su caso, hablo de manera hipotética, podrá determinar que hubo una tortura y entonces podrá hacer esa determinación. Sin embargo, ¿qué pasa? O en algún otro caso de violación a los derechos humanos. Sucedía, y yo supongo que sucedía, y el caso pues llegó a establecerse como criterio, que dicen, sí está bien, la obligación del órgano de amparo o del juez de amparo de promover, respetar, proteger los derechos humanos, no puede ir más allá de su competencia. Un juez de amparo no puede hacer una condena en términos materiales, ni puede determinar a cuánto podrá ascender una reparación, ¿no? O que se lleven a cabo otros ciertos actos para que se haga una justa indemnización, porque está limitado únicamente a determinar o a proteger al quejoso en la garantía o restituir en el derecho humano violado, pero hasta ahí llega en el derecho humano violado. En este caso, bueno, si hubo una tortura, habrá que ver hasta qué punto podrá dictarse una sentencia con el fin de que exista esta reparación o que exista una sentencia de amparo que efectivamente proteja al quejoso, ¿no? Pero nunca podrá ser una determinación de otro tipo. ¿Y qué pasaba? Que también en algún otro caso, en las sentencias decían, yo estoy verificando que la autoridad o que otras autoridades que incluso no participaron aquí violaron derechos humanos de las personas que intervinieron, o yo veo que aquí se llevaron a cabo ciertos actos que violan derechos humanos y por tanto asumía o algunos asumieron que podían establecer dentro de esa obligación de reparar, proteger, y decían, asumo que yo tengo que reparar y proteger y por tanto determino que también aquí hubo violación a derechos humanos. Y resulta que dijeron, no, limítate a tu competencia, es muy importante en el derecho humano con el fin de cumplir con el derecho humano a la seguridad jurídica, porque si tú no das garantía, no das el derecho de audiencia, si no respetas, si no te limitas a las pruebas, a la litis o ahí te estás extralimitando y estás determinando cuestiones que no formaron parte de la litis. Entonces, ¿qué pasa? Una sentencia de amparo se tiene que limitar a eso, ya está establecido. El criterio, bueno, dice, nada más leo el rubro,
derechos humanos, la obligación del órgano de amparo de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, prevista en el artículo 1 de la Constitución, solo se actualiza en el ámbito de su competencia, por lo que carece de atribuciones para pronunciarse respecto a violaciones a los que no formen parte de la litis constitucional. Y el ejecutorio también habla de esa limitante. Entonces, no será a través de esta vía en la que se podrá reclamar un daño moral por violación a los derechos humanos. Solamente se podrá determinar en este caso que hay una violación a derechos humanos, que es posible restituirlos, pero siempre dentro del ámbito de la competencia del juez. Dejar insubsistente, volver a hacer, incluso tienen la posibilidad de dar vista, de decir aquí yo advierto una violación a derechos humanos, pero deberá respetarse la vía y, por ejemplo, para esos casos ya se ha establecido que incluso la actuación del personal médico de las instituciones públicas, eso lo sabe mejor el maestro que yo, está incluida dentro de la responsabilidad patrimonial. ¿Y a qué viene esto? Pues al ejemplo que ponía de alguien que está enfermo de COVID, que va al hospital, y ahí podría actualizarse una violación de derechos humanos, sí. Me imagino o supongo, por ejemplo, una discriminación. ¿Qué les parece que no atendieron al paciente? Incluso ni siquiera lo dejó entrar el personal del IMSS porque dijo que era mujer o como estaba pasando, ¿no? Aquel rumor y ese que empezó a hacerse como, no sé, como una leyenda urbana, que si te veían de 70 años ya no te atendían y te dejaban morir, ¿no? Porque decían, bueno, pues se trata de que, y por eso podría ser una discriminación en razón de la edad. Y la discriminación, por supuesto, está prohibida y entonces es un derecho humano, lo mismo que pasa con la tortura, ¿no? Esos dos casos. Ahí está evidentemente planteado una violación a derechos humanos. ¿Qué debemos probar? Bueno, dice, es una responsabilidad patrimonial del Estado y la vía idónea para la demanda de la reparación del daño tipo moral, patrimonial o extrapatrimonial, derivados de esa actuación del personal médico que podría incurrir en esa actuación irregular, porque sabemos que todas las autoridades y todo el personal que labora o todas para las autoridades tienen que actuar con legalidad, honradez y bueno, llevar a cabo todos esos actos que les demanda el servicio público precisamente. Entonces, la vía idónea será la vía administrativa a través de esto. Y entonces tenemos dos vías para el reclamo, ¿no? Si hablamos de una violación a derechos humanos por parte de particulares, tenemos la vía civil, ¿no? Para en acción de pago de daños y perjuicios, mientras que cuando se trata de una violación a derechos humanos, pues entonces tendremos la vía administrativa y siempre será así. Y por último, pues nada más menciono el criterio. Digo, puede ser eso que sea, a lo mejor me podría parecer muy evidente, bueno, para los que saben, pero bueno, nos hemos topado en infinidad de veces con esos problemas, porque no saben cuál es la vía correcta y no saben, cuando llegan en mi experiencia, llegan a un juzgado y entonces ellos piden que se haga una cuantificación, cuando no puede ser de esa manera, ¿no? En todo caso, tendremos, por ejemplo, un incidente de cumplimiento sustituto, pero ahí la litis se centrará en otro punto y no en la determinación de la existencia de violaciones a derechos humanos. Podría ser que la sentencia que se dicte en un juicio de amparo puede servir como una prueba al momento de promover en la vía administrativa, más no es la única. No porque se diga que hay violación de derechos humanos, entonces en automático se va a actualizar la obligación de indemnizar, lo que ya les platicaba con este caso del restaurante, ¿no? Entonces hay cuestiones muy evidentes. Y nada más les menciono el rubro en la que habla, y precisamente es de aquí del estado de Guanajuato. Dice, servidores públicos municipales del estado de Guanajuato, es improcedente la condena que reclamen al pago por daño moral con motivo de su destitución cuando se declare la nulidad de ese acto en el juicio contencioso administrativo, si no se agotó el procedimiento de responsabilidad patrimonial del estado correspondiente. Entonces, bueno, también es importante esa determinación, porque si no, no existirá ese acceso a la justicia y vamos a creer precisamente que hay una denegación de justicia, pero
no será pues un error de aquellos que imparten justicia, sino un error en la forma de plantearlo. Y pues bueno, con esto, no sé si, pues con esto yo digo que concluyo, digo que es muy importante el establecimiento de las vías a través de las cuales lo podemos hacer. Bien. Ok, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. La verdad han sido posiciones muy, muy interesantes. Creo que pues es un tema en el cual apenas se está empezando a discutir, empezando a generar doctrina, como nos comentaba el maestro Tobías. Hay legislaciones o países que van un poco más avanzados que nosotros. Sin embargo, bueno, también para ellos ha sido algo relativamente nuevo. Son estas instituciones, traemos una idea de irresponsabilidad del Estado, el Estado no se equivoca, ideas de que la razón de Estado, y en los últimos años, y es una de las cosas que hemos revisado nosotros en clase, el derecho administrativo ha sufrido transformaciones impresionantes, ¿no? Hace 20 años que nosotros estudiábamos derechos como el acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, pues ni siquiera existían. Derechos humanos se empezaba a señalarse. Nosotros todavía no llevábamos una materia de derechos humanos. Entonces, esta idea de participación con el Estado, de enfrentar al Estado, es relativamente nuevo. Estamos hablando de 20 años para acá, en donde el mundo del derecho ha evolucionado. El día de hoy nosotros nos hemos enfrentado, y lo hemos visto en clases, a legislaciones que se hicieron en un régimen más cerrado, hegemónico, en donde nosotros vemos, bueno, el caso concreto de Guanajuato, que hemos visto en clase, tenemos una ley de expropiación, precisamente que tiene que ver con toda esta idea de daño, de afectación de la propiedad, que es una ley que data de los años 80, 90, donde no había esta idea. Nuestra ley ni siquiera prevé una garantía de audiencia. Las garantías de audiencias que se dan en estos temas han sido a través de las sentencias. Otro tipo de condiciones, el derecho electoral, esta participación de servidores públicos, que en estos últimos años han tenido una evolución. Nuestros compañeros, nuestros alumnos, ya han nacido o ya han crecido o han empezado a conocer el derecho de una manera muy, muy, pues muy actual, entonces no han pasado por esta evolución, que es una de las cosas que hemos nosotros tratado de hacerles visible a través de esto, porque muchas veces también el Estado tiene esa condición o esa inercia de no estar a las transformaciones, ¿no? Tenemos nosotros la reforma de derechos humanos del 2011, que es relativamente reciente, que veíamos hace el año pasado en un mismo seminario que tuvimos con los aquí en la universidad, donde venían los jueces de distritos a decirnos que hay pocos jueces de distrito que se animan a hacer control de convencionalidad, a dar este tipo de nuevos criterios, a romper con estos paradigmas en donde el Estado no se equivocaba. Traemos ahí un resabio. Y bueno, pues una parte de este seminario ha sido como romper o visualizar todas estas nuevas posiciones que se han dado, ¿no? Por aquí nos han platicado acerca de responsabilidad de servidores públicos, responsabilidad patrimonial, responsabilidad de víctimas, que ahorita me surgía con los comentarios que estaba haciendo la maestra Berta, en ese sentido de que son temas. Bueno, Guanajuato tiene un mes con comisión de víctimas, ¿no? Entonces es algo que es súper nuevo, o sea, digamos, todavía el mes pasado tenía algunos días, cuando vinieron a platicarnos de estos procedimientos, tenemos unos días que tenía Guanajuato comisiones de víctimas, ¿no? Entonces, creo que esta forma de discutir los temas y de que ustedes nos compartan de su experiencia, de sus estudios, pues es muy enriquecedor para todos nosotros, ¿no? En particular para los muchachos que apenas ellos están empezando, son alumnos la mayoría del quinto semestre, van a la mitad de la carrera, están viendo estos nuevos posicionamientos. Para algunos de ellos serán temas pues totalmente nuevos, el visualizar el Estado de esta otra forma, pues sí es totalmente nuevo, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera pues agradecerles enormemente por su gran generosidad
de compartirnos y platicarnos sobre estos temas, sobre esta evolución que está teniendo por hablarnos con esa confianza y con esa, pues no lo puedo llamar más que con esa generosidad de compartirnos todo lo que ustedes saben. Entonces, no sé, me gustaría si nos pudieran regalar una última reflexión de 3, 4 minutos para ver cuáles son los pendientes, qué nos queda y pues sobre todo pues para nuestra cierre. Ustedes son los que cierran ahora el seminario de este semestre y pues que nos compartieran esta parte, ¿no? No sé si usted ha tomado la palabra, maestro Tobías. Sí, con mucho gusto. Sobre las tendencias del derecho administrativo, hoy en día está cobrando una especial atracción la idea, primero, de poner en el centro de la atención, de la preocupación y de la actuación del Estado a la persona humana y su dignidad. Eso es fundamental. El Estado se justifica en términos de que se interesa por que su materia de existencia, digámoslo así, es la persona humana y la protección de su dignidad con todo lo que esto implica, con los derechos que irradia la protección de la dignidad humana. Y otro aspecto también del derecho administrativo es que está encaminándose a ser considerado ahora ya no solamente como el derecho estatutario de la administración pública, como un derecho que solamente organice a la administración y que establezca este conjunto de prerrogativas frente a las libertades, sino que ahora se hable de un derecho que está encaminado a evitar y controlar la arbitrariedad de la administración o de las administraciones. Dada la intensa inmisión, dada la gravedad de la intensidad con que penetra en la vida de los seres humanos la administración, se exige que el derecho administrativo controle más a la administración para evitar justamente este exceso de violaciones a nuestras libertades y a nuestros derechos. Y está tomando este cariz distinto el derecho administrativo. Y al hilo del mismo tema, que ya me salí del original de responsabilidad patrimonial, pero que retomo justo lo que comenta Alejandro, también otro aspecto es asumir que el Estado no es todopoderoso, no debe ser todopoderoso. El Estado no puede hacer lo que quiera. El Estado es una creación al servicio de los seres humanos. Y esta idea de privilegios debe de irse atenuando. Debe hablarse, sí, de que tiene potestades, pero al servicio de las personas en un mundo en el que existe un pensamiento diverso, complejo, multifactorial, pero en el que el Estado debe de estar llamado y las administraciones públicas de manera especial a proteger, a garantizar los derechos de las personas y su dignidad y ir desplazando esta idea de las prerrogativas a la idea de las potestades, pero potestades al servicio de la dignidad humana. Me parece que eso es especialmente importante y que está generando una serie de nuevas ideas por los administrativistas y que nos lleva a debatir algunas nociones que damos por sentadas todavía hoy en día, como la autotutela administrativa o la ejecutoriedad de los actos administrativos o la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Un dogma que tenemos hasta ahora en este país es que los actos administrativos se presumen legítimos, lo cual nos lleva a asumir esta ficción de que se puede equivocar el Estado, pero mientras no se declare lo contrario, hay que asumir que es legítimo aun cuando sea manifiestamente inconstitucional o inconvencional, porque prevalece ese dogma. Hay que transformarlo y hay que ir asumiendo que lo que prevalece es la protección de los derechos fundamentales y que, bueno, la apariencia de buen derecho ha venido a ayudar mucho, pero todavía no destruye estas nociones de presunción de legitimidad que hacen que el acto más aberrante tenga que presumirse legítimo. Y bueno, lo comento un poco justo por la orientación que
que mencionas, Alejandro, en términos de que lo que se está buscando es justamente ir viendo estas nuevas orientaciones, estas nuevas carreteras que se han estado abriendo, en donde los jueces, las juezas, han tenido un papel importante también, hay que decirlo. Hay un dinamismo importante, hay un activismo judicial mesurado, digamos, porque todavía no es lo que ocurre en otros países, pero finalmente las resoluciones especialmente protectoras de derechos humanos nos está haciendo replantearnos cuáles son las características, la perspectiva y la nueva concepción del derecho administrativo. Así que felicidades y enhorabuena por este seminario, Alejandro, y que les haya resultado seguramente interesante y benéfico a las alumnas y a los alumnos y a quienes estuvieron en él. Y yo reiterarte mi agradecimiento por la invitación y por haberme dado la oportunidad de ver a la jueza Berta Orozco y recordar un poco el pretérito inmediato. Ya ni tan inmediato. Sí. Bien, pues en eso, así con el nervio y con las prisas, pues no le había agradecido y para mí de verdad es que es un honor. Nunca me lo hubiera imaginado y yo creo que nunca se plantea uno el futuro en ese sentido. Esto es muy importante, podría parecer algo muy sencillo, pero es muy importante de verdad que compartir este foro con quien fue mi maestro, bueno, y a quien todavía considero mi maestro, el maestro Tobías García, y de verdad que me siento muy honrada, por supuesto que de repente todavía aquella estudiante se pone un poco nerviosa ante el maestro, ¿no? Yo le decía, ¿y ahora qué va a decir que esta no puso atención en las clases de derecho administrativo, ¿no? Y cada día, y ahora, bueno, con esto me doy cuenta de que pude haberlo aprovechado más, maestro. Y bueno, me disculpo por eso, porque tal vez no lo hice y porque mi juventud me lo impedía, pero en este momento sí, estaba yo en otro rollo, ¿no? Por eso y bueno, a colación de esto, algo importante, lo que usted decía. Yo quiero centrar el punto también en esto, en el derecho de acceso a la justicia, lo que bien decía, ¿no? Es verdad que a nosotros se nos ha planteado esta idea o este dogma o este principio sobre el que debemos analizar siempre un asunto bajo, pues tenemos ese límite diciendo los actos de la autoridad siempre se presumen legales, salvo prueba en contrario. Y efectivamente tenemos la apariencia del buen derecho. Pero sí necesitamos tener una mente abierta, una mente libre de prejuicios y sobre todo para tener un debido acceso a la justicia. No solamente depende de nosotros, insisto, no depende de los operadores jurídicos, no solo depende de los jueces ni de las autoridades, depende también de aquellos que están del otro lado. Y depende de quienes saben, si tienen, por ejemplo, ustedes que tienen formación de abogados, es importante sobre todo romper las cadenas de la ignorancia y tener esos conocimientos, porque es a lo que nos enfrentamos siempre, ¿no? Lo que yo decía, ¿qué pasa cuando acuden a promover una acción que no está encausada en la vía correcta y resulta que al momento de que la promueven, digamos que al día siguiente ya está prescrita y nosotros decimos, esa acción ya no puede ejercitarse y nosotros decimos, yo tampoco puedo, porque también nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de legalidad, seguridad jurídica y si desconocemos y si hay ignorancia, entonces podemos estar gritando a los cuatro vientos que no hay un efectivo acceso a la justicia, pero bueno, pues hay leyes, hay que respetar las leyes, que eso es algo básico, elemental en un Estado de Derecho. Y yo creo que sobre todo los operadores jurídicos, como bien decía usted, a lo mejor necesitamos ser más activos, tener ese activismo, digamos, bueno, político, jurídico, eso que tanto luego se critica, ¿no? Pero al final decía Zagrebevsky, lo sabe usted mejor que yo, que las decisiones más importantes de un país se han tomado en el seno del Poder Judicial. Y eso no lo podemos dejar de lado. La reflexión que me lleva es que
tenemos que estar preparados y esto no es solamente una plática motivacional, es verdadera, es objetiva, es una exigencia. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar abiertos, tenemos que conocer criterios. Si no tuviéramos, si no tenemos idea de, de las cosas o qué significa o qué términos o cuestiones novedosas, no podemos elegir. La libertad o la posibilidad de ejercitar ciertos derechos no existe ante la ignorancia. Y si nosotros mismos somos ignorantes, pues evidentemente que vamos a ir pregonando que no existe un acceso a la justicia y empezar a echar culpas como ha sido ahora reiterado y parece que ya se hizo costumbre, ¿no? Estar echando culpas a todo mundo menos al responsable. Pero creo que esa es una reflexión final. Esto, la preparación, el que se lleven a cabo estos seminarios, Alejandro, que estén los muchachos interesados, que al menos, si es que no se abunda, porque el tiempo no lo permite, al menos tener una idea y saber entonces por dónde buscar, ¿no? Tener conceptos claros, tener pues ciertas, alguna pintadita así de doctrina y decir, pues por ahí puede ser. Solamente en ese, cuando tomamos esa responsabilidad, podemos elegir bien, podemos resolver bien y podemos trabajar bien. Y esto es precisamente con esa finalidad, no estar ciegos y no creer ciegamente en la autoridad. El tema de las reparaciones, se me ocurre que es una forma de liberarnos de las cadenas del estatismo, de esa idea de que el Estado todo lo puede. Y reitero, ¿no? Tan es así que ahora no, ¿cuántos monumentos no se han tirado de héroes nacionales? ¿Cuántos monumentos de conquistadores? ¿Cuántas iglesias se han rayado? Todos esos edificios icónicos, ¿no? Hemos dicho, eso no es lo que vale. ¿Qué es lo que importa ahora? Este silencio que hemos sufrido las víctimas de violaciones por parte del Estado. Esto es lo importante. Y ahora, trayendo a colación este asunto de que hoy es Día de la No Violencia contra las Mujeres, ¿no? Día Internacional de la No Violencia. Y recordaba, hace ratito veía una publicación que aquí precisamente en Pachuca, donde estoy, pues los colectivos de mujeres se pusieron a rayar templos, ¿no? Y están todos estos edificios están rayados y decimos, es una forma de visualizar, necesitamos quitarnos esas ideas de las ideas de estética y las ideas filosóficas ya que no pueden aplicar en este momento. En este momento puede ser esperanzador, siempre y cuando el panorama, el futuro puede ser esperanzador, pero siempre que sigamos en esa línea, ¿no? Y pues bueno, no queda igual más que agradecerte, Alejandro, de verdad, además de ser mi amigo, debo reconocer que me ha ayudado mucho y que me haya invitado para mí, pues es muy importante y no puedo decir más que es un honor y lo agradezco de todo corazón estar con ustedes. Muchísimas gracias. No se escucha. Al contrario, pues muchísimas gracias. Y sí, evidentemente, esto que nos menciona la, la maestra Berta Orozco, pues bueno, ha sido un compromiso, es un compromiso a la universidad, es parte de su filosofía, el dar esta apertura a las ideas, ¿no? Esta forma en la que se discutan las cosas, se haga un diálogo y sea algo permanente. Eso es lo que hacemos. Y para mí es doblemente gratificante y estoy muy, muy orgulloso de que personas como mi maestro y una de mis amigas de carrera estén compartiendo, ¿no? Encontrar esas sinergias de que en algún momento este seminario se ocurrió en una clase con unos alumnos que no son ellos, fueron otros, y que por la pandemia y demás se empezó a materializar hasta después, y encontrar que existen otras personas que también creemos que esto nos puede ayudar, que esto puede hacer cambiar y que ustedes me acompañen y lo hagan con esa generosidad como la que han hecho hoy. Eso para mí es doblemente significativo, primero pues por quienes son,
A ambos los considero mis amigos, mis maestros, mis compañeros de muchas otras aventuras y que el día de hoy estemos compartiendo con mis alumnos, que es otra de las partes importantes que me gustan y que se abran estos espacios, sobre todo pues para ellos en algún momento cuando yo fui estudiante, el maestro Tobías y muchos otros nos dieron esta oportunidad. Y bueno, para mí es doblemente y que me acompañe una de mis compañeras de carrera, pues es enormemente gratificante para mí, ¿no? Entonces, al contrario, yo me siento muy, muy honrado porque sigamos compartiendo esto y espero pues que no sea la última vez y que podamos seguir haciendo muchas cosas, ¿no? Bueno, nada más me resta agradecerles a nombre de la universidad. Este es un pequeño agradecimiento que otorgamos a la maestra Bertorrosco por su colaboración en el diálogo con estudiantes de la licenciatura de la Ibero León en el marco del seminario de actualización en Derecho Administrativo. Agradece la maestra Marta Sánchez Cabañas, nuestra directora de departamento. De igual forma, bueno, tenemos aquí el agradecimiento del maestro Tobías por su generosidad a acompañarnos en esto. Y bueno, pues por las cuestiones de la pandemia, bueno, hoy se los hacemos digital, pero en la primera oportunidad ya se los haremos entregar personalmente y con un agradecimiento, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir todo lo que nos han platicado este día. Y bueno, pues esperemos que esta sea la primera de muchas ocasiones en las que tengamos para hablar de esto y muchos otros temas que estamos aquí al pendiente. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, a mis compañeros, y un fuerte abrazo para todos. Abrazos. Hasta luego, maestro. Abrazos. Un placer, cuídense mucho. Igualmente, cuídense. Buenas noches. Gracias, Alejandro. Bye. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Hasta luego, maestro.